La ayudantía de hoy va a ser sobre Aspen Plus. Cabe aclarar que esta ayudantía no tiene como fin que usted se vuelva un experto simulando, sino más bien que usted empiece a explorar el simulador, sepa cuáles son los parámetros iniciales que le va a pedir siempre y asimismo que conozca cuáles son los parámetros que debe ingresar con ciertos equipos. Para empezar, debemos conocer qué es Aspen Plus. Tal como lo dije, Aspen Plus es un simulador de procesos químicos ampliamente utilizado en la industria para el diseño, modelado y optimización de procesos de manufactura, especialmente en nuestra carrera de ingeniería química. Este nos permite simular diferentes etapas como reacciones químicas, la separación de los componentes y el transporte de materiales. Esto es esencial ya que nos permite comprender el comportamiento de sistemas complejos y asimismo optimizar el diseño industrial. El primer paso es la selección de componentes. Aspen Plus nos facilita la búsqueda de componentes permitiendo seleccionarlos ya sea por nombre, por fórmula, por tipo o por ID. También es posible definir componentes propios si estos no se encuentran dentro de su base de datos. Una vez seleccionado el componente, podemos insertarlos a la simulación con un clic. Como vemos, para la selección de componentes debo primero ir a la sección de propiedades y aquí tengo todas las opciones de ingreso de componentes y puedo dar clic en el botón Find para abrir una pestaña un poco más amplia, tal como lo vemos en la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo un compuesto que no sé cómo se llama, tampoco sé cómo se escribe, sin embargo, yo conozco que dentro de su fórmula química tiene metano. Entonces, al dar clic en Find, lo que yo hago es que escribo que mi compuesto contiene metano y si le doy clic a Find Now, lo que va a hacer el simulador es que me va a abrir una tabla en la cual se van a encontrar todos los compuestos que contienen metano en su fórmula química. Entonces yo busco el que deseo y cuando lo encuentro le doy doble clic para poder insertarlo. Asimismo, puedo yo eliminar alguna corriente de mi componente. Esto se puede hacer al dar clic derecho y seleccionar Delete Raw. ¿Ok? En Component ID puedo cambiarle el nombre a mi componente, puedo asignarle un nombre más corto o alguno que sea más fácil de memorizar y o trabajar. En este caso tenemos dos ejemplos, tenemos tolueno y benceno, al cual se le asigna el nombre de tol y B respectivamente. Para la selección del método termodinámico, debemos nosotros especificarlo o también podemos pedirle ayuda al simulador. ¿Por qué es importante seleccionar el método termodinámico? Bien, seleccionar el método termodinámico adecuado en nuestro simulador es crucial porque determina cómo se calculan las propiedades físicas y el equilibrio entre fases del proceso que vamos a simular. Un modelo incorrecto puede generar resultados inexactos en las composiciones de las corrientes, temperaturas, presiones y eficiencias de los equipos. Esto, como sabemos, va a afectar la validez del diseño y asimismo la optimización de nuestro proceso. Es por ello que elegir el modelo correcto garantiza que la simulación refleje con precisión el comportamiento real de nuestro sistema químico. Para poder seleccionar el método correcto, podemos ayudarnos de este PDF que se encuentra en Internet. Y como vemos en esta captura de aquí, nos pregunta, por ejemplo, ¿el sistema es polar? Si sí, ¿la presión de trabajo es menor o mayor a 10 bar? Suponiendo que tengo una presión menor a 10 bar, lo siguiente que me pregunta, si sí, me pregunta ahora si están disponibles los parámetros de interacción binaria y si estos están disponibles, el sistema me pregunta, ¿es líquido líquido? Si sí, tengo estas opciones. Otra forma de escoger el método termodinámico es pedirle ayuda al simulador. Para esto tenemos una herramienta de selección de modelos. Aspen Plus puede sugerir el modelo termodinámico adecuado según los componentes y condiciones del proceso que se haya definido. Esto simplifica la decisión cuando uno no está seguro de qué modelo usar. También Aspen Plus cuenta con una base de datos integrada, en donde se comparan los componentes seleccionados con la base de datos del simulador
y también compara las propiedades físicas, sugiriendo así el mejor modelo termodinámico en función de la fase y de las interacciones de los componentes. Tenemos una tercera opción, que es la ayuda en línea, en donde Aspen Plus ofrece una guía interactiva donde se puede buscar más información sobre cada modelo termodinámico disponible. ¿Qué significa cuando nos sale una bola roja al momento de querer correr el programa? Tal como lo observamos aquí. Una bola roja significa que algún parámetro está ingresado de manera incorrecta o que está incompleto. Esto puede deberse a la falta de especificación de las condiciones de las corrientes. Estas pueden ser parámetros tales como temperatura, presión, flujo o composición, o pueden ser parámetros de operación faltantes en los equipos, como por ejemplo el número de etapas en una columna de destilación. Ahora vamos a ir al entorno de simulación. Lo primero que debemos hacer es definir los equipos. Para esto, justo abajo de propiedades, podemos darle clic al entorno de simulación. Para insertar una corriente debemos dar clic en material, que está ubicado en la esquina inferior izquierda, y luego llevar la flecha hacia el entorno de simulación. Es importante conocer que para cada corriente de entrada se me van a pedir datos como temperatura, presión, flujo y composición. Ahora, una vez que yo he ido a mi entorno de simulación, debo definir los equipos con los cuales voy a trabajar. Aspen Plus cuenta con una subclasificación de los equipos entre los cuales destacan separadores, mixers, intercambiadores, columnas, reactores, entre otros. Y durante el curso los más comunes van a ser los mixers, los separadores y las columnas. Para ingresar al equipo debo seleccionarlo y debo llevarlo al entorno de simulación. Una vez que hago eso, tengo la opción de asignarle un nombre tal cual se ve en la segunda imagen. Dependiendo del equipo con el cual vaya a trabajar, el simulador me va a pedir diversos parámetros, como por ejemplo, si voy a trabajar con un reactor, el simulador me va a pedir especificarle qué tipo de reactor es, la temperatura y presión de operación y asimismo las conversiones. Si yo voy a trabajar con una columna de destilación, el simulador me pide que ingrese el número de etapas, el reflujo, la presión y el tipo de condensador con el que cuenta. En cambio, si voy a trabajar con un intercambiador de calor, el simulador me va a pedir el área de transferencia, la caída de presión y las temperaturas de entrada y de salida. Vamos a continuar con nuestra simulación de producción de acetona. Aquí podemos ver la simulación. Y tal como le detallamos al inicio de esta ayudantía, el primer paso es la selección de componentes. Para el sistema de producción de acetona, los componentes involucrados son alcohol isopropílico, acetona, hidrógeno y agua. Una vez que yo seleccioné mis componentes, el paso número 2 es determinar el método termodinámico. En este caso, el método seleccionado es el NRTL. ¿Por qué yo seleccioné este modelo? El modelo NRTL es el más adecuado para la simulación de la producción de acetona a partir de isopropanol, ya que maneja con precisión sistemas con mezclas no ideales, como las que contienen alcoholes y agua. Entonces, para yo simular mi tanque flash, ¿qué es lo que me pide el simulador? ¿Qué es lo que yo debo ingresar? Debo ingresar la temperatura y presión de trabajo. El simulador me permite escoger las unidades tal como se observa en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver cómo se ve todo esto dentro del simulador. Bien, aquí vemos que estoy en Flash. Me pide que le inserte el valor numérico de temperatura y presión y asimismo me permite escoger las unidades. Si yo voy a simular mi absorbedor Struber, lo que me pide el simulador es el tipo de cálculo. También me pide el número de etapas y me pide que especifique el condensador y el reboiler. Para esos dos últimos puedo decir que hay o no. Si hay, tengo la opción de decir que es total, que es parcial vapor o que es parcial vapor líquido. Y así es como se ve dentro del simulador. Aquí están todos los parámetros que se escribió en la diapositiva pasada.
Y para la última operación unitaria dentro de mi diagrama de flujo, tenemos destilación, que dentro de Aspen esta columna se llama DSTWU. Y para yo poder trabajar con ella, el simulador me pide ciertos parámetros, los cuales son el número de etapas o la relación de reflujo. También me pide detallar cuál es el componente pesado y el liviano. Esto de aquí lo vamos a conocer un poquito más cuando veamos la unidad de destilación. Asimismo, me pide sus fracciones de recuperación y debo especificar el tipo de condensador. Finalmente, el simulador me pide que escriba cuánto es la presión para el condensador y para el reboiler. Y así es como se ve en el entorno de simulación. Vemos que aquí dice el número de etapas o la relación de reflujo. Puedo escribir cualquiera de estas dos. Me pide que especifique cuál es el componente liviano y su relación de reflujo, perdón, y su fracción de recuperación, el componente pesado y su fracción de recuperación, las presiones para el condensador y para el reboiler, y que especifique qué tipo de condensador tengo. Y bien, eso sería todo por la ayudantía del día de hoy. Muchas gracias. Hola, buen día con todos.